Muy bien. Para que todo este proceso se dé, para que la espermatogonia logre madurar y llegar, es decir, sufrir meiosis y llegar hasta ser un espermatozoide, va a ir pasando cierto tiempo. La diferencia, recuerdan que cuando nosotros hablamos la clase pasada del aparato genital femenino, yo les conté que las mujeres nacemos con un cierto caudal de folículos, de ovocitos, y que a lo largo de nuestra vida esos vamos a ir perdiendo estos folículos y que con cada ciclo menstrual la mujer, un grupo de estos folículos crecen y solo uno es el que madura y llega a óvulo. Esto ocurre cada 28 días. En cambio, en el varón, cada aproximadamente 60 días, las espermatogonias llegan a espermatozoide. Es decir, que el varón tiene la característica, es diferente, de que a lo largo de toda su vida tiene capacidad de fecundar, de formar espermatozoides. Las espermatogonias crecen en grupo, porque ustedes recuerden que en realidad cuando con cada eyaculación el varón libera varios millones de espermatozoides. Entonces, estas espermatogonias van creciendo, se van, perdón, hablando más exactamente, sufren meiosis y después diferenciación para dar espermatozoides. Entonces, para entender un poco cómo es la espermatogénesis, nosotros decimos que se va dando como en olas, donde un grupo de espermatogonias llegan a espermatozoide. Muy bien, para que este proceso se produzca, normalmente hay dos tipos celulares que son fundamentales. Una son las células de Sertoli, que yo les conté están entre las células germinales, y que son fundamentales. Acá yo les puse a la derecha cuáles son las funciones que tienen las células de Sertoli. Dirigen la espermatogénesis, les sirven de nutrición y de sostén también a las células germinales, forman una barrera porque en realidad el testículo está aislado del resto del organismo. La célula de Sertoli es la responsable de la famosa barrera hematotesticular. ¿Eso qué significa? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se las nombro a esta barrera? Porque eh, tanto las células germinales como los espermatozoides que se van a ir formando, obviamente poseen antígenos propios. Esta barrera lo que hace es evitar que todo este tipo celular se ponga en contacto con el sistema inmune del individuo. Dado que si el sistema inmune del individuo se pone en contacto con estas células a las cuales no ha visto nunca, las va a tomar como extrañas y va a crear anticuerpos. Esto sucede muchas veces si por alguna causa esta barrera hematotesticular se rompe y el varón empieza a crear anticuerpos contra sus espermatozoides, es una de las causas de infertilidad. Entonces, es muy importante que todas las células se encuentren aisladas. La responsable es justamente las células de Sertoli, forman muchas de estas barreras protectoras. ¿Qué más? Fagocitan, claro, cuando se produce, recuerden que el pasaje de espermátide a espermatozoide es un proceso de diferenciación. Por lo tanto, entonces, el espermátide pierde parte de su citoplasma para llegar a ser un espermatozoide completo y justamente estos restos celulares son fagocitados por las células de Sertoli. Y además segregan una hormona llamada inhibina.
El otro tipo celular muy importante dentro de lo que es el testículo son las células de Leydig. Entonces recuerden, hablamos de células de Sertoli y células de Leydig. Si se fijan acá en el dibujo, las células de Leydig en realidad se encuentran en el tejido conectivo que rodea al túbulo seminífero. Están por fuera. ¿Y por qué son tan importantes? Porque producen testosterona. Les puse esta figura porque justamente acá se ve más claramente lo que es la célula de Sertoli. Fíjense ustedes que ocupa todo lo largo, es esa que ustedes ven ahí con ese tono marrón, ¿eh? Todo lo largo del túbulo seminífero y se encuentran tiene ramificaciones entre las células germinales y la célula de Sertoli es fundamental, de hecho es una célula muy estudiada en investigación y todavía muchas de las funciones se siguen estudiando y descubriendo, pero es fundamental para que la espermatogénesis se dé normalmente. Y acá ustedes ven todos los tipos celulares, desde la espermatogonia, que es la que está contra la membrana basal o lámina basal, hasta las espermátides, que ahí las ven casi en la superficie, y los espermatozoides.